Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Estas historias son reales, documentadas y han dejado cicatrices en quienes las vivieron. Experiencias que siguen sin explicación. En algunos casos, los nombres han sido cambiados para proteger a los involucrados. Prepárate. La verdad detrás de estos relatos podría ser más aterradora de lo que te atreves a imaginar. En la tarde del 29 de octubre de 1978, Pedro Oliva Ramírez partió desde Sevilla hacia un pequeño pueblo en dirección a Alcalá de Guadaíra. Él conducía su vehículo por la carretera A92, un trayecto de rutina que conocía muy bien, casi a la perfección. Aquella era una tarde tranquila. El cielo estaba despejado y la temperatura bastante agradable. Todo parecía augurar un gran viaje sin complicaciones, pero lo que Pedro experimentó en aquella carretera no se parece nada a lo que él alguna vez vivió antes. A ambos lados de esta carretera desconocida se levantaban edificios de diseño extraño, altos, de formas geométricas imposibles de catalogar, estructuras que, según cuentan, no se parecían a nada que Pedro hubiera visto antes. Nada. Ni siquiera en las grandes ciudades, ni siquiera en Madrid, Barcelona. Andando por toda Europa, jamás vio aquello. Aquellas cosas eran lisas, sin ventanas visibles y parecían estar construidas de un material metálico que reflejaba la luz de una manera súper extraña. Sin embargo, los pocos vehículos que circulaban eran completamente distintos a los coches convencionales. Líneas suaves, sin rejillas frontales ni retrovisores y algunos se desplazaban sin emitir sonido alguno. El entorno se sentía irreal, pero lo suficientemente tangible como para que Pedro no pudiera convencer a su mente de que estaba soñando. Cada kilómetro que avanzaba, la carretera parecía volverse mucho más uniforme, casi perfecta. Sin baches, nada de desgaste, pero algo no encajaba. Había una calma abrumadora en el aire. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de fluir con normalidad. Entonces Pedro intentó ajustar el dial de la radio esperando sintonizar alguna emisora, pero no encontró más que estática en todas las frecuencias. Era como si el mundo exterior hubiese quedado fuera de su alcance. Entonces revisó su reloj, pero las manecillas parecían detenerse intermitentemente. Era como si el paso del tiempo, de pronto, se hubiese vuelto inconsistente. Sin puntos de referencia y sin forma de detenerse, Pedro continuó conduciendo. Pero no había señales de personas o actividad alguna. No. En su lugar, aquella carretera ininterrumpida que se extendía hasta donde se alcanzaba la vista. La ausencia de detalles cotidianos, sin embargo, no sé, peatones, paradas de servicio o cualquier indicación familiar, le generó una sensación creciente de desconcierto. Era como estar en una versión incompleta del mundo, un lugar que parecía real pero al mismo tiempo vacío, desprovisto de vida. Así, tras lo que a Pedro le parecerían varias horas de conducción, varias horas imposibles debido al combustible del tráiler, comenzó a sentir una ligera presión en el pecho. Le dio mucho miedo. Era como si el aire se volviera más denso, difícil de respirar. Entonces, el instinto le decía de pronto que debía encontrar una salida, pero no había desvíos ni intersecciones visibles. Entonces aceleró, intentando romper aquella sensación de estar atrapado en el tiempo, en su propio tráiler, en un mundo extraño. Pero luego de un inquietante silencio, la carretera comenzó a curvarse de forma extraña. Era como si se doblara hacia un horizonte que no terminaba de definirse. La desesperación comenzó a instalarse en su mente, pero justo en el momento en el que el pánico amenazaba con apoderarse de él, tomó una curva más y todo cambió de golpe. Sin previo aviso, Pedro se encontró de nuevo en la A92, la carretera que había recorrido tantas veces. La transición fue instantánea, era como si hubiese cruzado un umbral invisible. El asfalto era ahora el de siempre, con las marcas amarillas y señales que reconocía. El paisaje que lo rodeaba era el familiar.
árboles bajos y campos abiertos bajo la luz menguante del atardecer. Por un momento, Pedro se quedó inmóvil al volante, tratando de entender qué había ocurrido. Luego miró el reloj. Resulta que apenas habían pasado unos 20 minutos desde que salió de Sevilla y, aunque estaba seguro de haber estado en aquel extraño lugar durante más de una hora, lo cierto es que 20 minutos no aparecieron. Naturalmente se fue pensando toda la carretera hasta llegar a su destino. La mente no lo dejaba en paz. No podía resolver tan inmenso rompecabezas. Fue así que, al llegar a su destino, intentó de pronto buscar una explicación racional. Tal vez y solo tal vez había tomado un desvío sin darse cuenta. Tal vez y solo tal vez había entrado en un estado alterado de conciencia debido al cansancio. Sin embargo, ninguna de esas explicaciones parecía encajar con alguna otra experiencia que él hubiese tenido antes. Conocía esa carretera a la perfección y definitivamente no había desviaciones en esa zona que pudieran haberlo llevado a una autopista de este tipo. Además, los vehículos que vio no correspondían a nada que existiera en su tiempo. Eran como fragmentos de un futuro distante o de una realidad completamente ajena a la suya. A lo largo de los años, Pedro intentó encontrar respuestas, buscó mapas actualizados y consultó a otros conductores, pero nadie tenía conocimiento de una carrera o autopista similar en la región. Algunos, de hecho, sugirieron que había experimentado una alucinación o un lapso temporal, pero Pedro nunca estuvo convencido. La claridad con la que recordaba cada detalle lo alejaba de cualquier explicación fácil. Era como si, por un breve instante, hubiera cruzado un límite invisible, un portal hacia un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio funcionaban de manera diferente. Sin embargo, hasta el día de hoy, esto sigue siendo un misterio sin resolver, y aunque muchos se encuentran escépticos en esta historia, Pedro nunca ha cambiado ni un solo detalle de su relato. Para él, no se trató de una ilusión ni de una confusión momentánea. Para él aquello fue algo real, un encuentro breve con lo imposible que dejó en su mente la certeza de que el mundo que conocemos no es la única versión posible de la realidad. En 2006, Alan Smith, un hombre británico de 36 años, habría comenzado a experimentar una sensación que al principio parecía una anomalía pasajera, pero luego fue creciendo tanto que le inquietó. Ya llevaba tiempo teniendo una sensación extraña, una sensación que él describía como si el mundo, lo que lo rodeaba, no fuese real. Esta percepción entonces se habría manifestado de manera lenta, casi imperceptible al principio, pero se habría ido haciendo mucho más intensa con el paso de los días, tanto hasta el punto de que su vida cotidiana se habría convertido en un tormento constante. Para Alan, algo había cambiado de manera radical, aunque el mundo seguía luciendo igual en la superficie. Y es que todo era familiar, pero tan ligeramente distinto, que es como si estuviese viviendo en una versión alterada de su propia realidad. Al principio, los síntomas eran sutiles. Alan reportaba momentos breves en los que se sentía que los objetos cotidianos de pronto no estaban donde debían estar. En una ocasión relató incluso que su cepillo de dientes cambiaría de color de un día para otro de pronto sin que nadie más notara la diferencia. Él recordaba que no era de ese color, porque los demás no habrían de hacerlo. También habría comenzado a olvidar fragmentos de tiempo, como si su memoria estuviera siendo manipulada. Recuerda haber salido a comprar al supermercado y de pronto encontrarse de regreso en casa con bolsas que él no recordaba haber llenado. Con el tiempo, aquellos episodios se habrían vuelto mucho más frecuentes e intensos. La realidad comenzó a parecerle completamente equivocada. No era simplemente que las cosas cambiaran ligeramente. Todo parecía encajar en un patrón bastante extraño, como si la vida hubiera perdido su fluidez natural. Alan de hecho afirmaba que las personas a su alrededor se comportaban como actores siguiendo un guión, respondiendo a sus palabras de manera robótica, como si estuvieran atrapadas en una rutina.
una rutina que él no podía alterar. Intentó explicarlo a sus amigos, a sus familiares, a todos, pero nadie, absolutamente nadie le creía. Para ellos, su comportamiento era una señal clara de que algo no andaba bien con él. Así, a medida que su desconexión con la realidad crecía, el británico habría comenzado a experimentar fenómenos mucho más perturbadores. Afirmaba que las calles que recorría diariamente a veces parecían alargarse o cambiar de dirección, obligándolo a perderse en trayectos que siempre había conocido. En una ocasión, caminando por su vecindario, al girar en una esquina, se encontró de pronto en una calle que él nunca recuerda haber visto antes. Y por más que intentó buscar referencias, no pudo encontrarla en ningún mapa ni volver a dar con ella después de ese día, como si esa calle hubiera sido temporal. Las noches fueron las más difíciles. Alan se despertaba a menudo sintiendo que estaba en otro lugar, en una habitación que se parecía a la suya, pero que no era exactamente la misma. Los muebles estaban en su lugar, pero había pequeños detalles fuera de sitio. Un cuadro ligeramente torcido, un reloj que marcaba una hora imposible y la luz de la lámpara titilando a pesar de no tener bombilla. Sentía que, mientras dormía, su mente viajaba a otra dimensión de la realidad y, al despertar, quedaba atrapado en una transición incompleta entre dos mundos. En fin, con el paso del tiempo, Alan desarrolló una teoría inquietante. Esto es lo interesante. Y aquí es justo en donde las cosas se vuelven todavía mucho más interesantes. Resulta que comenzó a creer que él estaba viviendo atrapado en un sueño, pero no en el sentido tradicional. Para él, el mundo que percibía era un fragmento a otra realidad, una especie de copia defectuosa del mundo real. Creía que su mente había cruzado accidentalmente a esta versión distorsionada y que no podía encontrar la manera de regresar. En sus momentos más lúcidos, Alan intentaba convencer a los demás de sus hipótesis, argumentando que ciertos fenómenos, por ejemplo los déjà vu o las coincidencias inexplicables, eran señales de estas pequeñas fisuras en la realidad, pero nadie parecía comprender lo que intentaba explicar. En uno de sus últimos episodios, Alan relató que, al entrar a una cafetería que frecuentaba desde hacía años, ninguno de los empleados lo habría reconocido, aunque todos llevaban los mismos uniformes y se movían con la misma rutina que él recordaba. Sin embargo, cuando pidió su bebida habitual, le sirvieron algo completamente distinto, insistiendo en que siempre había pedido eso. Luego Alan salió del local sintiendo que había cruzado una línea invisible, como si la realidad hubiera decidido cambiar las reglas sin avisarle. Desesperado, Alan buscó ayuda profesional. Los médicos le diagnosticaron un raro trastorno de desrealización, una condición en la que la persona siente que el mundo exterior ha perdido su autenticidad y se percibe como irreal o distante. Sin embargo, el diagnóstico no ofrecía consuelo. Para Alan, lo que experimentaba no era una simple ilusión, sino una verdad incomprensible. No era él quien había cambiado, sino el mundo a su alrededor. Lo más perturbador es que, con el tiempo, Alan comenzó a predecir pequeños eventos antes de que ocurrieran. Sabía él que ciertos objetos desaparecerían de su lugar habitual o que personas que no conocía entrarían en su vida de manera inesperada. Estas premoniciones, como las llamaba, reforzarían su creencia de que estaba viendo el futuro o que, de alguna manera, estaba viviendo en un bucle incompleto del tiempo. Todo era muy extraño. Sin embargo, estas predicciones nunca eran suficientes para cambiar el curso de los eventos. Alan sentía que estaba atrapado en una narrativa fija, sin capacidad de intervenir. Finalmente, desapareció el de la vida pública en 2011. Algunos dicen que fue internado en una clínica psiquiátrica, mientras otros sugieren que simplemente decidió aislarse, incapaz de soportar la disonancia entre lo que percibía y lo que los demás consideraban real. Hasta ahora nadie sabe con certeza qué fue de él, pero su caso
sigue siendo un misterio en la comunidad científica, donde los expertos no han logrado explicar cómo su mente podía anticipar eventos aparentemente aleatorios. Así, para algunos, Alan Smithy, el británico, se convirtió en una prueba viviente de que el mundo, este mundo que conocemos, podría no ser la única versión de la realidad. Hoy su historia permanece como un enigma sin resolver, pero fue solo un hombre ordinario que, por razones desconocidas, sintió que había caído en una grieta entre dos dimensiones, condenado a vivir en un sueño del que nunca logró despertar. Y lo que le ocurrió a Alan plantea una pregunta de pronto que resulta bastante inquietante. ¿Cuán frágil es la realidad que percibimos? ¿Podría cualquiera de nosotros en cualquier momento encontrarse cruzando esa misma línea sin siquiera darse cuenta? En 1985, Ken Webster, un maestro británico, vivía en un antiguo caserón en el pueblo de Dudleston, Cheshire. Al mudarse, él y su pareja comenzaron una serie de renovaciones en la casa sin sospechar que, en cuestión de semanas, su vida cotidiana se vería trastornada por eventos que nunca, jamás, habrían llegado a comprender del todo. Los primeros incidentes parecían inofensivos, casi aislados. Objetos se movían del lugar sin explicación aparente y las luces parpadeaban con frecuencia, cosas que pueden suceder todos los días. Sin embargo, todo habría cambiado cuando, de pronto, todos comenzaron a recibir mensajes inexplicables en su computadora personal. Fue entonces cuando los fenómenos se extendieron también al teléfono fijo de la casa, de pronto revelando un misterio mucho más inquietante. Las llamadas comenzaron de forma inesperada, siempre en momentos de calma. El teléfono sonaba, pero al levantar el auricular, no había nadie al otro lado. En algunas ocasiones, solo escuchaban un ruido extraño, como si la línea estuviera intervenida por una interferencia. Entonces, a partir de ese momento, las llamadas se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Todo se volvió peor. Ken y su pareja aseguraban que en ciertas ocasiones el teléfono sonaba sin razón y, cuando intentaban comprobar la procedencia de la llamada, no había registros, como si todos los hubiesen borrado, ni siquiera en el sistema de la compañía telefónica. Esto comenzó a ser desconcertante y se volvió todavía más, pero los eventos que siguieron lo hicieron aún más incomprensible. Resulta que una noche, Ken recibió una llamada que parecía desafiar toda lógica. La voz al otro lado de la línea no sonaba humana, era metálica, distante, como si no perteneciera al presente. Las llamadas no contenían conversaciones en el sentido tradicional, sino que parecía que alguien o algo transmitía información, como fragmentos de eventos y predicciones sobre el futuro cercano, entre otras cosas. Pero en un principio, Ken y Debbie pensaron que alguien había estado jugando una broma, pero con el tiempo, la precisión de los mensajes les hizo replantearse esa hipótesis una vez más. Algunos de los eventos anunciados increíblemente se cumplieron en los días posteriores, como cambios en el clima europeo y anuncios políticos que sorprendieron incluso a los analistas más escépticos de la época, pero lo más inquietante era la naturaleza de aquellas llamadas. Todas siempre parecían llegar desde un tiempo que aún no había ocurrido, como si la línea telefónica funcionara como un canal entre el presente y una versión futura de la realidad. La sensación de irrealidad se volvía cada vez más intensa, cada vez que intentaban verificar las llamadas con la compañía telefónica, cada vez que era más difícil encontrarlas. Las llamadas no existían oficialmente, pero Ken y Debbie sabían que las habían recibido. Así, con cada llamada, Ken sentía que la frontera entre el tiempo que conocía y la otra realidad, o lo que creía que era otra realidad, mucho más amplia e incomprensible, se volvía cada vez más fina. Parecía como si, de alguna manera, su casa en Dudleston hubiera quedado atrapada en una especie de punto de conexión entre diferentes líneas temporales.
La computadora que usaban también mostraba anomalías. Mensajes, algunos aparecían en la pantalla sin ser escritos por ninguno de ellos, como si alguien estuviera tratando de comunicarse desde un pasado muy lejano y, al mismo tiempo, desde un futuro que aún no llegaba. Uno de los aspectos más perturbadores del caso fue la sensación persistente de ser observado por algo que, definitivamente, no pertenecía del todo a su mundo. Y es que las llamadas no solo eran mensajes fríos y distantes. Esas llamadas más bien parecían llevar una intención, una especie de advertencia que nunca fue completamente clara. En algún momento, tanto Ken como Debbie sintieron que el espacio que ocupaban dentro de la casa era menos real que el que existía fuera de esas llamadas y mensajes, como si esos mismos formaran parte de una historia cuyo sentido aún no se revelaba. Pero el fenómeno terminó tan repentinamente como había comenzado. Un día, las llamadas cesaron por completo y la computadora dejó de recibir mensajes extraños. Poco después, recibieron la noticia que debían abandonar la casa por razones administrativas y Ken siempre se preguntó si ese desalojo estaba relacionado de alguna manera con lo que había vivido allí. Tras mudarse, nunca volvieron a experimentar nada similar y, hasta hoy, no han encontrado una explicación racional para lo que ocurrió con Dudleston. La historia de las llamadas imposibles y los mensajes en la computadora, sin embargo, sigue siendo uno de los misterios más desconcertantes relacionados con fenómenos inexplicables. Algunos investigadores, de hecho, consideran que se trató de una especie de interferencia temporal, un cruce entre líneas del tiempo que dejó breves fragmentos de información entrelazados, y otros piensan que el evento sugiere la existencia de una realidad paralela, una realidad de la cual, por un breve periodo, la casa Ken Webster fue un punto de contacto. Hasta hoy, el caso sigue abierto a interpretaciones y, para quienes lo investigan, Dudleston representa una fisura en el tejido del tiempo. Un lugar donde lo conocido y lo desconocido se tocaron por un momento, mucho tiempo antes de volver a separarse. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.